El tema que iniciamos el día de hoy es haciendo defensa de la verdad. Haciendo defensa de la verdad, primera de Pedro 3:15. Entonces vayamos a la escritura, voy a aumentar un poco acá el tamaño y ya ustedes estarán ubicados. Este versículo 15 nos recuerda una de las responsabilidades que tenemos como cristianos. Este texto va a ser para memorizar. Este texto vamos a aprenderlo. Quienes no lo sepan van a memorizarlo. Vamos a tener el transcurso de varias clases de escuela dominical con este tema haciendo defensa de la verdad. Son muchísimas cosas de las que tenemos que hablar. Hoy empezamos esencialmente con la verdad. Vamos a hablar de la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad entonces? Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, me señala un tiempo, debo estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oremos. Dios y Padre, te doy gracias por este día que nos concedes, un poco triste, Señor, de no poder estar en el lugar de reunión en compañía de todos mis hermanos y poderles ver cara a cara y tener esta escuela dominical de manera presencial, buscar la participación de todos de manera presencial. Ahora se nos complica un poco, Señor, por estar de forma virtual, pero así tú lo has querido en tantas cosas que estás enseñando a tu pueblo a través de esta pandemia. Ruego que tu pueblo anhele tu casa como la debe anhelar un verdadero creyente. Ruego, Señor, de que hoy tu palabra sea clara también a todos, que haya entendimiento de las cosas que vamos a hablar, que yo sea claro también al presentar estas cosas y que a pesar, Señor, de las limitantes, con todo el tema sea claro. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Acá tenemos este primer versículo que nos señala a nosotros estar preparados y no dice de vez en cuando, es siempre. Siempre debemos estar preparados. ¿Para qué? Acá señala para presentar defensa. Ese es nuestro objeto. Debemos presentar defensa, pero nos señala la manera en que debemos presentar defensa, con mansedumbre y con reverencia, o sea, con respeto. No vamos a hacerlo de cualquier manera, no vamos a maltratar a nadie, no vamos a pisotear a nadie, vamos a ser respetuosos, aunque el que ataca nuestra fe por lo general no es respetuoso y tampoco es una persona mansa, pero sin embargo Dios demanda que nosotros presentemos defensa de la esperanza que hay en nosotros, pero que presentemos defensa con mansedumbre y con reverencia. Entonces acá tenemos varias cosas de las que podría salir un sermón completo. Siempre debemos estar preparados. Preparados me demanda no solo la disposición a presentar defensa, sino la preparación de aquello que voy a defender. Debo conocer lo que voy a defender y debo estar dispuesto a defender aquello que conozco, pero debo hacerlo, vuelvo y reitero, con mansedumbre y reverencia, como nos enseña la Escritura. Este texto nos sirve de partida no solo para el tema de hoy, sino de forma general. Todas las clases que nos encontremos con este tema de presentando defensa de la verdad o haciendo defensa de la verdad, vamos a empezar desde este texto. Recuerden la obligación que tenemos de estar estudiando y conociendo lo que creemos y teniendo la disposición con mansedumbre y reverencia de defender la verdad. Nosotros estamos en esa obligación. Entonces acá tenemos el inicio de nuestro tema, haciendo defensa de la verdad, que es el tema general. Acabamos de leer primera de Pedro 3:15. Y ahora nos vamos con el tema específico, o sea, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la verdad? Iniciemos por ahí. Necesitamos comprender muy bien qué es la verdad. Tal vez este tema no sería pertinente en otro momento de la historia donde la verdad no estuviera siendo atacada.
donde la verdad fuera todavía creída y aceptada, donde la verdad no hubiese sido relativizada como lo ha sido en nuestros días, donde la verdad no haya sido minada y destruida como lo ha sido en nuestra época. Entonces, esto nos lleva a nosotros a tener que responder primero, entender con claridad qué es la verdad para responder y defender esta verdad. Entonces tenemos la pregunta para el día de hoy, ¿qué es la verdad? Ahora, como justificación tenemos dos puntos esenciales que nos van a tomar tiempo, no vamos a pasar rápidamente tampoco. Dos puntos que nos justifican este estudio. El primero que tenemos acá es que la iglesia está en la responsabilidad de apoyar y ser testimonio de la verdad. Escuchen la manera en que lo he expresado, porque el texto creo que ya lo conocen. Esta semana tuvimos una lectura de este texto y tuvimos un llamado desde este texto. No dejé tarea acerca de él, pero ya lo leyeron ustedes en esta semana. La iglesia está en responsabilidad de apoyar y ser testimonio de la verdad. Tenemos acá 1 Timoteo 3:15. Quiero que vayamos a este texto. 1 Timoteo 3:15. Dice así, a ver. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Bueno, me devuelvo un poco. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y quiere ir a verle, pero sin embargo dice, te escribo. Si va a ir a verle, ¿para qué le escribe? Diría alguien, ¿no? Si yo voy a ir a hacer una visita, ¿para qué escribo? Bueno, de pronto digo, voy para allá, ¿no? Voy con el WhatsApp o a alguna red social, entonces escribimos y decimos, voy para su casa a hacerle una visita. Nos acostumbramos más bien pegar la llamada telefónica, ¿no? Pero acá lo que señalamos es que Pablo le está escribiendo y le está dando unas instrucciones a Timoteo porque es posible que se tarde en llegar. Estamos hablando de que Timoteo es el pastor de Éfeso y Pablo le está diciendo o le está dando instrucciones porque es muy probable de que tarde en llegar y como es posible que tarden de llegar, entonces las instrucciones tiene que darlas de alguna manera. Entonces las instrucciones las va a dar de manera escrita. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Quiere decir de que Pablo tiene la esperanza de ir a ver a Timoteo para hablar acerca de estas cosas, de cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, la instrucción está en relación a estas cosas. ¿Cómo debe Timoteo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Acá hay dos cosas que equiparar. Casa de Dios y segundo, la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia. Nos es necesario aclarar un poco esta cuestión porque es muy probable de que muchos estén pensando, o tal vez no muchos, algunos, o tal vez nuestros niños o nuestros jóvenes o alguien que apenas está escuchando, esté pensando que la casa de Dios es la capilla, el templo o el lugar de reunión. Ese es un pensamiento habitual que mucho tiempo estuvo en nuestras mentes por una cuestión de la tradición de la iglesia en la que muchos fuimos enseñados de que la casa de Dios es la capilla, el templo, el lugar donde nos reunimos. Esa y es una idea errada, no es precisamente esa. De hecho, acá tengo un apunte que quiero compartirles, como estamos acá en Escuela Dominical, quiero compartirles un apunte acerca de estas cosas para que ustedes puedan pues tenerlas. Acá las voy a poner en el chat. Creo que no las... bueno, acá nos falta una pregunta. ¿Cuánto más deberíamos tener por nuestras? Ahí lo pongo, a ver. Cosas importantes que debemos tener en cuenta. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Primero, esto es importante. Dios no habita en templos hechos
de manos humanas. Quiere decir de que la casa de Dios no es un templo hecho de mano humana, no es una construcción hecha por manos humanas. No es la capilla, no es el templo, no es la catedral como muchos pensaban. Incluso acá tenemos primero de Reyes 8:27 y nos señala lo siguiente. Primero de Reyes 8:27, Salomón está consagrando el templo que ha construido. Y él va a decir lo siguiente, Primero de Reyes 8:27. Vamos a mirar este texto. Primero de Reyes 8:27. Hagan el apunte y acá lo tenemos. Dice así. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón es muy consciente que aunque ha construido un templo que se le había llamado la casa de Dios, no es precisamente la morada de Dios ese edificio. Además de ese, hemos citado Hechos 7:48. Hechos 7:48 es una cita directa de Isaías en relación a que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero me gustaría que viéramos más bien Hechos 17:24 para que aclaremos ese concepto con aquellos que no lo tenían claro. Entonces, Hechos capítulo 17, que es el discurso o el sermón que Pablo da en Atenas. Allá les va a decir a ellos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Claramente lo dice el texto. No habita en templos hechos por manos humanas. Por el contrario, a nosotros se nos va a enseñar en el Nuevo Testamento, o la Escritura va a enseñarnos a nosotros de que el templo de Dios es la iglesia o el pueblo de Dios. Cuando hablamos iglesia, estamos hablando de las personas o del pueblo que ha sido congregado, la asamblea, los que han sido redimidos o salvados. Efesios 2:20 dice, edificados, hablando de nosotros, los que hemos creído en Cristo. Más arriba decía, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, hablando de aquellos que han creído en Cristo. En el 20 ya va a decir de que aquellos que han creído en Cristo han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento es una figura, obvio, que tiene que ver con la construcción de algún edificio. Todo edificio tiene un fundamento. Añade, siendo la principal piedra del ángulo. Resulta de que la piedra principal, la piedra del ángulo, es aquella que sostenía el edificio, la que estaba en la mitad del arco. Entonces esta es otra figura también con la arquitectura. Ahora en el 21 dice, en quien todo el edificio, fíjense de que sigue hablando construcción, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Ahora, el edificio bien coordinado va creciendo y no se refiere a que la construcción es una construcción física y literal, sino que se refiere a la iglesia. Fíjense en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, hablando de personas, vosotros sois edificados, y ahí dice el propósito, para ser morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que ahora, cuando nos acercamos a este texto de Timoteo 3:15, perdón, acá está Timoteo 3:15, cuando dice de que cómo debe conducirse Timoteo en la casa de Dios, no se refiere al templo, al lugar de reunión, sino que se está refiriendo a la iglesia o al número de congregados o reunidos en el nombre de Cristo, aquellos que han sido redimidos. Esa es la iglesia del Dios viviente. Incluso esto nos permite a nosotros hacer una muy buena aplicación, y es que muchos no se atreven a cantar un cumpleaños en el lugar de reunión. Muchos no se atreven a sacar un bocado después del culto o antes del culto en el lugar de reunión, porque sienten que es una terrible irreverencia, una falta de respeto, como si en realidad el lugar fuera la morada de Dios, pero no se preocupan en que su vida sí es morada de Dios y viven de manera sucia y desagradable.
Debiéramos meditar en esas cosas. Así como nos acostumbraron y nos enseñaron a tener respeto por el lugar de reunión, debiéramos tener todavía más respeto por el Señor que mora en nosotros. Quiere decir de que no solo el día en que vamos a la iglesia, sino que nuestro caminar diario debiera estar enmarcado con una reverencia continua a aquel que mora en nosotros. Ahora, siendo esta situación tan apremiante de que la iglesia sea la casa de Dios, ahí es donde está la pregunta: ¿cómo debes conducirte en medio de la iglesia o de la casa de Dios? Y va a dar dos características de la iglesia. Va a decir de que ella es columna, pero también va a señalar de que la iglesia es baluarte. Ahora, esto de casa refiere también a edificación. Quiere decir que tenemos tres figuras de una construcción: casa, columna y baluarte. Pero es una metáfora, está trasladando el sentido de una construcción a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Ahora, el tema acá fuerte es de que la iglesia es columna y baluarte, y nos señala la palabra que hemos iniciado hoy a comprender qué es la verdad, que tenemos que aclarar. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y decimos, wow, nosotros debemos apoyar y adornar la verdad, proteger y sostener la verdad, pero ni siquiera sabemos qué es la verdad. Entonces necesitamos aclarar esto primero. Ahora, antes de ir a aclarar la palabra verdad, aclaremos un poco la cuestión de columna y baluarte, porque la columna sostiene, pero no quiere decir de que la iglesia sostenga la verdad, como si la iglesia fuera el fundamento de la verdad, porque ese fue el concepto de la iglesia católica en la Edad Media, y fue evidentemente un concepto errado que terminó creando el magisterio que se puso por encima de las escrituras, diciendo que la iglesia es la que determina cuál es la verdad y no la verdad la que determina cómo debe vivir la iglesia. Entonces fue un error terrible fundado en un solo texto, en un pasaje como este. Por eso es necesario comprender mejor estas dos palabras, columna y baluarte. Ahora, estamos en el contexto de Éfeso, una ciudad griega que además tiene uno de los templos más famosos de la antigüedad de la idolatría pagana, que era el templo a la diosa Artemisa, la de muchos pechos, se le llamaba. La figura de Diana o Artemisa es una mujer que tiene muchos senos, muchos, porque eso señalaba abundancia, y a esa diosa le proclamaba culto la ciudad de Éfeso. Incluso había un culto idolátrico y promiscuo con prostitución y demás. O sea, es una ciudad que está terriblemente entregada al paganismo, y ahí en medio de esa ciudad se encuentra la iglesia de Éfeso, la iglesia de Cristo. Volviendo acá, hay dos imágenes que nos pueden ayudar a entender un poco mejor esto. Este templo que ustedes ven acá es el antiguo templo de Artemisa, que estaba en Éfeso, en el mismo lugar donde está Timoteo y al que Pablo le está hablando. Y fíjense las columnas del edificio. Acá tenemos un edificio que tiene columnas. Se dice que este edificio tuvo más de 200 columnas y que eran de más de 17 metros de altura las columnas. O sea, era una cosa bárbara. Se dice que era más grande que el Partenón de Grecia, o sea, un templo gigantísimo entregado a la idolatría, a la prostitución. Les lo pongo acá porque cuando él habla de columna, es muy seguro que los efesios estuvieran pensando en estas columnas, porque es la referencia inmediata que ellos tienen, las columnas de Éfeso. Y dos, baluarte, la palabra que es traducida como baluarte, no es como lo que hoy comprendemos como baluarte, una edificación fortificada, sino la palabra baluarte ahí no es fundamento como en Efesios 2:20, sino que la palabra en realidad refiere a una peana, se le llama esto, o a una plataforma. ¿Qué es una peana, una plataforma? Fíjense que esto tiene aproximadamente 30 centímetros de alto. Acá es donde paraban a los ídolos de las religiones paganas, o donde exhibían algo que consideraban debía ser mostrado. Esa es una peana. Acá hay una figura de ello. Fíjense en la imagen, acá tenemos unas figuras del templo de la diosa Diana, y ahí tenemos las peanas o los baluartes o las plataformas donde están montados esos ídolos. Entonces, cuando se dice en Timoteo,
de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, se está señalando de que la iglesia no es que sostenga la verdad, sino que la decora. Lo bello de los templos de la antigüedad era la arquitectura y cómo estas columnas hacían majestuoso el lugar. Y dos, esta peana o esta plataforma o este baluarte era un lugar donde se exhibía los dioses paganos. Acá nos dice que la iglesia es baluarte de la verdad. De alguna manera nos está diciendo de que la iglesia exhibe y muestra la verdad. Cuando estas personas, incluso los turistas hoy día, van a visitar lugares turísticos como este, eso ya es un lugar turístico, eso ya no es un lugar de adoración, fíjense que ellos se paran junto a estas plataformas y tienen que mirar todas las cosas que están sobre ellas porque se considera que lo que está sobre esa plataforma es importante, es relevante, debía ser observado. De alguna manera lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que la iglesia apoya, da testimonio o exhibe la verdad. La iglesia testifica de la verdad, pero no solo testifica de la verdad, sino que en su vida práctica señala también la verdad. En donde el mundo ve a la verdad, donde el mundo puede ver la verdad exhibida, sino en la iglesia de Cristo. Ahora mediten de que podemos hablar de una verdad del Evangelio. El Señor dice, amaos unos a otros. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿De qué sirve esa verdad que se nos ha mandado si nosotros no la practicamos? Otro texto encontramos donde Jesús dice de que cómo van a saber quiénes son sus discípulos si no se aman unos a otros. O sea, la Escritura nos llama a pensar de que cómo van a saber que somos discípulos de Cristo, sino porque nos amamos unos a otros, o sea, por la práctica. La verdad se ve en la práctica, se conoce en la práctica. El mundo debe ver la verdad a través de la iglesia. La iglesia está dispuesta para decorar, para exhibir, para señalar, para testificar de la verdad, y no para pisotear y esconder la verdad. O sea, nosotros estamos en una gran responsabilidad delante de Dios de señalar al mundo la verdad que es el Evangelio y que es Cristo. Entonces, es como si, trasladando la metáfora, Pablo estuviera mostrando de que toda la construcción en realidad son las personas y que aquellas cosas que debieran estar sobre estas peanas o plataformas, en realidad es la verdad del Evangelio que nosotros debemos decorar y exhibir y mostrar al mundo, señalar al mundo. Esto nos debe mover a nosotros. Y vuelvo y reitero, si tenemos gran respeto por el lugar donde nos reunimos, por el lugar donde adoramos a Dios, cuánto más por nuestra vida cristiana y por cada cosa que hacemos y vivimos, porque al final debemos recordar que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que habita y mora en los creyentes. Esto nos debe llamar no solo a conocer la verdad, sino a saber que yo puedo pisotear la verdad con mi manera de vida, puedo destruir la verdad con mi manera de vida, puedo no decorarla, sino pervertir la verdad con mi manera de vida. O sea, yo soy esta peana que exhibe la verdad y que muestra la verdad a otros, no solo con sus palabras, sino con su vida, con su conducta. Entonces, esta primera parte nos llama mucho, nos llama a pensar acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros en torno a la verdad. Ahí vamos con la primera parte. Ahora, quisiera saber, Mauricio nos pone la palabra pedestal ahí. Sí, hermano Mauricio, correcto. Un pedestal. Un pedestal es un lugar donde subimos precisamente algo para señalarlo y exhibirlo. Es lo mismo, una peana, una plataforma, un pedestal. Nosotros somos pedestales de la verdad, pero no solo con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestra propia vida, la mostramos. Hasta ahí, ¿qué inquietudes tenemos, mis hermanos? Estamos en escuela dominical, o sea, no hay inconvenientes si escriben o alguien interrumpe para hacer alguna pregunta. Escucho.
Bien, ¿debo ser yo muy claro o por el contrario, debo ser muy oscuro que todos están confundidos? ¿Alguien me confirma que me están escuchando? Sí, claro que sí, pastor. Sí, pastor. Muchas gracias. O sea, todo está claro, ¿verdad? El hermano Erasmo levantó la mano. Ah, tenemos una mano levantada por ahí, hermano Erasmo. Hermano Erasmo, ¿nos puede hablar? ¿Nos puede preguntar cuál era su inquietud? ¿Sería Erasmo Novoa o Erasmo Gutiérrez? Sí, pastor, Erasmo Novoa. No, Dígame, hermano Erasmo. sí, que pues yo leyendo el pasaje, dice que los que son de la verdad oyen mi voz, dice el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, pues eso era lo que quería decir. Gracias, hermano Erasmo. Sí, los que son de la verdad oyen su voz y le siguen. Los que no son de la verdad no lo van a hacer. Bien. Mi hermanito William, buenos días. Sí, escucho. Américo. Américo, qué bueno escucharlo. Cuénteme, Américo. Mi hermanito, ahí dice el comentario del pastor John MacArthur que esa palabra baluarte se utiliza por única vez en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra en el original, mi hermano, que aparece ahí, la de baluarte? Ahí se las puse en los comentarios, acá en el chat de Meet. Pablo usa la palabra temelión en Efesios 2:20 para referir a fundamento, pero únicamente usa edraioma en este texto para hablar de ese pedestal o de ese baluarte. O sea, es una palabra que no está hablando como tal de que la iglesia sea el fundamento de la verdad, sino más bien que exhibe o muestra a la verdad. Entonces, acá lo tengo a mano derecha, creo que ahí lo alcanzan a ver, lo acabo de señalar, edraioma, que se refiere a apoyo o se refiere a no un fundamento como tal, sino a una peana, a una plataforma o a un pedestal. Gracias, hermano Américo. Gracias. Ahora, nos vamos al punto siguiente, que es como el más complejo. ¿Por qué es necesario también que entremos a este tema de hacer defensa de la verdad? Bueno, el segundo punto es el segundo punto que nos justifica en este estudio es que el mundo, a causa de su naturaleza corrupta, ha abandonado el concepto de la verdad. De hecho, hermano, curiosamente, hermano, hace un momento, el hermano Erasmo nos dice que los que son de la verdad oyen su voz. Los que son de Cristo oyen la voz de Cristo y le siguen, pero los que no, no lo hacen. Acá tenemos precisamente la misma afirmación. El mundo, a causa de la corrupción que hay en su propia vida, ha abandonado el concepto de la verdad. Acá tenemos unos lentes y el mundo actual o el relativismo contemporáneo nos dice que la verdad no es la que encontramos, en realidad lo que es el objeto, sino lo que yo percibo, de acuerdo a la óptica o a la percepción que yo tenga de la verdad. O sea, que no existe la verdad, sino que más bien tenemos percepciones acerca de las cosas y que las verdades son relativas, lo que cada uno percibe, lo que cada uno ve. Por ejemplo, acá tengo a continuación de a dónde surge esto. Esta es la raíz del problema y estamos hablando de hace 2600 años. Este hombre llamado Protágoras dijo lo que ustedes encuentran a continuación. Él dice, yo digo que la verdad es como lo tengo escrito. Cada uno de nosotros es, en efecto, medida de lo que es y de lo que no es. Miren cómo él mide la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que cada uno diga que es y no es. Para uno son y aparecen unas cosas y para otros otras diferentes. Por ejemplo, resulta que en este momento estamos en facatativá. Tal vez voy a mirar acá rápidamente en la aplicación del tiempo. Ve, mi aplicación del tiempo desapareció. No pude mirar. Digamos que estamos a 14 grados centígrados en Facatativá. Yo puedo estar en este momento sintiendo mucho frío. Está haciendo frío en Facatativá, 14 grados centígrados.
pero otra persona puede estar sintiendo mucho calor, mucho calor. De pronto está en proceso de menopausia, por ejemplo, o le está subiendo la tensión, o es una persona que viene de un lugar muy frío, entonces acá en Facatativá se siente muy acalorado, o sea, un lugar más frío que Facatativá, entonces acá se siente muy acalorado. Entonces yo siento calor y él siente frío. Ahora, el mismo Protágoras, este hombre que es un sofista, va a decir de que ninguno de los dos está equivocado en su percepción. Y evidentemente yo tengo calor, esa es, diría alguien, mi verdad, él tiene frío, esa es su verdad. Ninguno de los dos está equivocado en decir del otro que está en un error. Eso no se puede afirmar de ninguna manera. Hoy le llaman políticamente incorrecto. Yo no puedo decirle a otra persona que está equivocada, si esa es su percepción y yo tengo una percepción diferente. Eso parece sonar bien. Ahora, la cosa se hace más grave con la primera, fíjense la primera actividad que hicimos nosotros. Yo creo que ustedes la reconocen porque el martes les envié a todos les envié esta encuesta el martes que llamamos acerca de la verdad y eran 4 preguntas nada más. Quiero que vean la estadística que construimos para que se den cuenta la necesidad de comprender qué es la verdad, afirmar que sí existe la verdad, que la verdad es objetiva, absoluta, que sí puede ser conocida y que el relativismo es un terrible error. Acá tenemos 254 respuestas, compartimos con personas creyentes, no creyentes, de todas las respuestas lo van a señalar. Oh, 254, habían 252 en la mañana. Fíjense a la primera pregunta que teníamos. ¿Usted se considera, y teníamos creyente, no creyente, ateo, agnóstico, otros? Creyentes, 82,7%. Son 210 personas de 254 dijeron yo soy creyente. Y uno dice, uy, qué bueno, la mayoría son creyentes, qué bueno. Enseguida nos respondieron 11 personas, que es un 4,3%. De que son ateos. Ah, no, perdón, este es no creyente. No creyente no quiere decir no necesariamente ateo, sino que no cree ya. 11 personas. Acá sí tenemos el ateo. 6 personas, 2,4% afirma que Dios no existe. No existe Dios. Y tuvimos un 22 personas, 8,7% que dicen o afirman de que Dios no puede ser conocido o de pronto que ni siquiera es relevante conocerle. ¿Para qué esforzarse en eso? Dios no puede ser conocido y seguramente lo hacen desde el ámbito de la ciencia actual que estudia objetos o referentes acá empíricos de acá, de este mundo de materia y como Dios es inmaterial, entonces no hay manera de estudiarlo, dejémoslo por allá. Entonces, acá tenemos agnósticos que no se preocupan por Dios, que si Dios existe, no les preocupa, y si no existe, les da lo mismo también. Les es indiferente el tema de Dios. Agnósticos, 8,7%, 22 personas. Esta parece una buena estadística. Acá hay otras opciones. Creo en Dios a mi manera. Fíjense esta respuesta. Me acordé la canción de esta herencia de Timbiquí. Vive a tu manera, o sea, cree lo que tú quieras a tu manera. No sé si la han escuchado, la de Soy piedra en el camino. Esa dice de que cree a tu manera, vive a tu manera. Entonces, tenemos acá, creo en Dios a mi manera. 2, creo que existe una energía inteligente, creadora de sistemas. Otro dijo, creo en Dios, pero no en alguno en específico. No creo en el cristiano ni en el Dios musulmán. Esa es una única respuesta, es un rosado, sí, es una sola persona, 0,4%. No estoy seguro, dijo alguien. No creo en Dios, pero no en la religión. Esa es otra opción. Acá tenemos estas opciones. Lo importante es que tenemos un gran grupo de creyentes, pero quiero que observen el problema que hay con la verdad de acá en adelante. 82% creyentes. En esta, dice usted, se congrega juiciosamente en una iglesia católica. 19%, 49 personas católicas llenaron nuestra encuesta. Dijeron acá, 49 los creyentes se congregan en una iglesia católica. Ahora, tenemos la segunda opción, se congrega juiciosamente en una iglesia cristiana. 37,3%, 95 personas, yo creo que fueron ustedes. Todos los que estamos ahora presentes por acá en clase.
se congregan en una iglesia cristiana, 37,3%. Miren este porcentaje que tenemos acá. No se congrega en ninguna iglesia, 96 personas, 37,6%. Quiere decir de que los que no se congregan en ninguna iglesia que dicen ser creyentes, superaron a los que dicen ser creyentes que sí se congregan en una iglesia cristiana. Fíjense, 96 personas dicen creer en Dios, pero no se congregan en ninguna iglesia. Quiere decir de que sería como esta respuesta: creo en Dios a mi manera. Es lo mismo, se dan cuenta, creo en Dios a mi manera. Quiere decir de que acá hay muchos que consideran de que se puede creer en Dios sin necesidad de la iglesia. Eso ya muestra un problema en relación a la verdad. ¿De qué Dios estamos hablando? O de que, o por qué la iglesia no es importante, o en realidad un desconocimiento de las escrituras, o una negación de las escrituras, no cree de que sea la verdad. Por ejemplo, acá creo en Dios, pero no en la religión, entonces añaden no creo en la Biblia, no creo en lo demás. Este porcentaje empieza a ser preocupante. 96 personas que son creyentes, pero no se congregan en ninguna iglesia. Tenemos una serie de respuestas independientes que daría para muchos análisis, pero no nos queda el tiempo. Esta nos va a ayudar mucho a entender mejor por qué es importante estudiar este tema de hacer defensa de la verdad. Acá dice: la verdad no existe. 34 personas creen que la verdad no existe. ¿Me están escuchando? De 254, perdón, 34 dicen la verdad no existe, 13,3%. A ellos debiéramos preguntarles si la verdad no existe. Ellos lo están afirmando como una verdad. Piénsenlo. Alguien que dice la verdad no existe está afirmando o está dando una verdad, una afirmación. La verdad no existe. Por lo tanto, si lo aceptamos, su afirmación quiere decir de que al final se está contradiciendo. La verdad no existe, pero yo afirmo algo que pues tampoco es la verdad porque no creo en la verdad. Entonces es un problema de incongruencia. La verdad no existe, 34 personas. Luego teníamos la verdad es absoluta y puede ser conocida. De 254 tenemos 134 que creen que la verdad es absoluta y puede ser conocida. Y el más grande de todos los absolutos, ustedes saben que es Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Es la verdad más absoluta que podemos encontrar. Dios. Pero solo 134 creen esto, quiere decir el 52,3%. Ahora, no sé si cuando respondieron en realidad estaban pensando en verdades absolutas, irrefutables, innegables, así las creamos o no, pero pues este es el resultado. Ahora, fíjense esta siguiente: la verdad no puede ser conocida. 13 personas dijeron la verdad no puede ser conocida. Quiere decir, pueda que exista, pero si existe igual no puede ser conocida. Pueden ser los agnósticos. Estos 13 pueden ser los del primer estado acá, de agnósticos. 13 de ellos se quedaron acá. Ahora, esta es preocupante. La verdad es relativa. 107 personas creen que la verdad es relativa. O sea, 41,8% están pensando como piensa acá este sofista. La verdad es lo que tú digas que es verdad. Lo que tú percibas, eso es verdadero. Y tampoco puedes decirle a otra persona que está equivocado, porque si él percibe otra cosa, entonces, pues él también está en la razón. Cada uno con su verdad, cada uno en su mundo. Y bueno, hablemos de tolerancia. Tú en tu mundo, yo en el mío, tú con tu verdad, yo con mi verdad, y así vivimos y nos toleramos, que de por sí es un argumento engañoso. No estamos hablando de la verdad así. La verdad es relativa, depende de las circunstancias. Gravísimo que la mayoría estén pensando, bueno, casi la mayoría, 41,8%. Súmele los que no pueden conocer la verdad, estamos hablando de por lo menos cerca de 120 personas. Y súmele los que no creen que exista la verdad, 154 personas en contra de la verdad, contra 134 que creen que sí hay verdad. ¿Se dan cuenta lo grave de esto? La situación contemporánea. Y eso que esto fue una encuesta de momento que hicimos para sondear estas cosas, pero fue una encuesta de pocos datos. O sea, 254 no es mucho. En realidad requeriríamos muchísimas más encuestas para tener un porcentaje más exacto y más confiable. Pero esto ya nos está arrojando con claridad unos buenos resultados.
La mayoría de personas hoy día están en contra de la verdad. Estamos hablando de 120, 154 personas están creyendo de que la verdad no existe o no puede ser conocida o es relativa, y decir que es relativa es decir que en realidad no existe la verdad, sino lo que uno crea que es y ya. Eso es bastante grave. Y bueno, por ahí hay una cantidad de respuestas ya independientes acerca de la verdad. Y la última, piensen en esta. Acá tenemos 5 páginas de respuestas independientes. Fíjese, 1 de 5. Ninguna creencia religiosa es verdadera. 26 personas dijeron que ninguna creencia religiosa es verdadera. Ninguna. O sea, no hay verdad en el pensamiento de ninguna iglesia. Ni cristianos, ni católicos, ni hindúes, ni budistas, ni musulmanes, ni jainistas, ni shintoístas, nada. Ninguno en el planeta tiene razón. Ahora, tenemos otro. Solo el cristianismo es la creencia válida y verdadera, 98. Yo vuelvo a creer que estos 98 son los que están hoy reunidos acá de pronto, los de la iglesia, los 98 que respondieron, pero no sé en realidad. No puse nombre, la dejé anónima precisamente para que las personas respondieran. De pronto con nombre ya no lo hacen sinceramente. Todas las creencias religiosas son válidas y verdaderas. Esto es muy preocupante. Fíjense. Todas las creencias religiosas son válidas y verdaderas. 101 personas, quiere decir 39,5%. De 100 personas, 39 o 40 creen que cualquier religión está bien. De 100 personas, 39 o 40 creen que no importa si eres cristiano, no importa si eres evangélico, no importa si eres musulmán, no importa si eres católico, no importa si eres hinduista, brahmanista, budista, con tal que busques a Dios y hagas lo bueno. Este porcentaje es bastante grave. Piensen que de 10 personas que ustedes conocen, 4 o 3 están pensando de que cualquier cosa a nivel de Dios puede ser verdad. Todas son válidas, todas son verdaderas. Están meditando en lo grave que tenemos acá, sin contarle todas las que leí de manera independiente, que no saben cuántas cosas de manera independiente se ven por acá. Varias. Soy agnóstico, al serlo no conozco la verdad absoluta, no podría afirmar ninguna de las anteriores, no sé qué es la verdad o no lo es. Todas buscan manipularnos, escribió alguien por acá. ¿Se dan cuenta la manera en que están pensando las personas hoy? Todas las creencias religiosas son válidas y se deben respetar. O sea, se podría añadir a estos 39. Ya ahí tenemos, por una independiente, todas las creencias son válidas y todas deben respetarse. Bueno, uno no dice que deba ir respetar, pero que sean válidas todas y verdaderas. Ahí tenemos un problema seriamente grave, el problema de la época o de nuestros días, y es que las personas creen que cualquier cosa es verdad, o que no importa si es verdad, con tal que sea útil, con tal que nos sirva. De esto ha partido, por ejemplo, conceptos como no importa la biología, si es XX o XY, si tú te sientes hombre siendo mujer o te sientes mujer siendo hombre, no importa, tú puedes elegir. De esto ha surgido de que la edad no es biológica, sino que si tú tienes 40 pero te sientes de 15 y quieres tener una relación con uno de 10, no hay problema. De estas ideas ha surgido de que en el mundo, en varios países, se esté discutiendo la despenalización de la pedofilia, o que en otros países se esté aprobando el aborto, matar un niño, como si no fuera nada grave. En realidad no estamos haciendo nada grave, no hay un delito, no está mal, no es inmoral matar un niño. Y sacamos argumentos absurdos relacionados con esto: el cuerpo le pertenece a ella, o hoy es más importante un perro que un ser humano, es más fácil matar a un niño que matar a un perro. Esta semana lo experimentamos hablando con el pastor de un perro que no le aplicaron la inyección, la eutanasia, porque dice el hombre, no, si yo le aplico la eutanasia me meto en un problema, es más fácil matar a un bebé que a un perro hoy día. O sea, parece que el perro tiene más valor hoy día que el niño. Fíjense cómo se está invirtiendo toda la cuestión. Matemos al niño, pero no matemos al violador, porque el violador hay que respetarle su vida, hay que cuidarlo, hay que mandarlo a la cárcel, pero hay que alimentarlo, vestirlo, protegerlo y reinsertarlo después. Pero ese que es el culpable, le guardamos la vida, pero al niño sí lo matamos. O sea, fíjense cómo la moral contemporánea se está
pervirtiendo precisamente porque no hay verdad. Porque las personas niegan la verdad. ¿Cuál verdad? Si no hay verdad, no hay moral. Si no hay verdad, no hay Dios. Es que Dios es ver la verdad. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando negamos la verdad, estamos negando a Dios. Estamos negando, por lo tanto, la moralidad. Lo que es bueno y malo ya no es lo que Dios dice que es bueno y malo, sino lo bueno y malo es lo que cada quien crea que es bueno o malo, o lo que la sociedad determine como bueno y malo. ¿Quién regula lo bueno y lo malo? Bueno, las leyes. Si las leyes dicen que está bien hacerlo, por ejemplo, como en Argentina hace una semana y media, que aprobaron el aborto como no un delito, que se despenalizaron el aborto hasta la semana 14, entonces no se está haciendo nada malo. Y el que mata a su bebé no siente que esté cometiendo un homicidio porque la ley dice que está bien. Se dan cuenta que al quitar el concepto de verdad y al quitar a Dios también, estamos eliminando la objetividad en la moral. O sea, esto ya no depende de lo que Dios dice que es, sino de lo que nosotros en consenso determinamos que es. De hecho, acá tenía, sin ser complejo con esto, porque este es un poco más complejo, pero quería pasarlo rápidamente. Acá tengo precisamente un señalamiento acerca del relativismo de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, la verdad no es la verdad en realidad, sino es lo que nosotros percibimos. Ahí lo señalo en la parte de abajo. La verdad es lo que nosotros percibimos. Ahora, entonces, lo bueno y lo malo depende también de nuestra percepción. Quiero que noten el problema acá. Lo bueno y lo malo depende entonces de nuestra percepción. Y alguien diría, entonces, ¿cómo vamos a acordar qué es lo bueno y qué es lo malo si cada quien determina lo bueno y lo malo? Como dijo en la diapositiva anterior este hombre, si la verdad es como nosotros creemos que es, entonces todos estamos en desacuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice, hagamos un convencionalismo, eso es lo que se le llama utilitarismo. Lo más útil para la mayoría, eso es lo bueno. Lo que no sea útil, eso es lo malo, y ya. ¿Y cómo determinamos qué es lo más útil? Bueno, con pura retórica. La retórica de que nos convenzamos unos a otros que es lo mejor. Ese es el mundo contemporáneo, es un mundo completamente perdido, perdido de la verdad. Un mundo que no cree en la verdad, que poco a poco está elevando el índice de incredulidad, de negar el concepto mismo. Y negar el concepto, recuerden, es sacar a Dios también a un lado. Es terriblemente grave. Esto nos lleva a nosotros a el texto de Juan 18, 28 y 30. Porque fíjense que esto no es pensamiento contemporáneo. Protágoras, hace 2600 años, fue el que inició con esto. Y vemos de que en la escritura ya había un sofista o un hombre maleado por el relativismo, que es Pilato. Juan 18, 28 al 30. Acá voy a preguntarle a ustedes porque esta era la tarea. Vamos a ir a Juan 18. Juan capítulo 18, 28 al 30. Miren lo que pasa acá. Lo leo y le respondemos a Pilato, o ustedes le responden, o sea, vayan alistando sus respuestas del trabajo de la semana. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? O sea, ¿cuál es el delito? O sea, ¿qué hizo? ¿En qué faltó a la ley? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, vean de lo que acusaron a Jesús, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender, fíjense, de qué muerte iba a morir. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos?
lo que ya se decía, así habían recibido a Jesús en Jerusalén como el rey. Recuerden, Hosana al hijo de David. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Vuelve y pregunta, ¿qué has hecho? Como le preguntó arriba, ¿qué has hecho? Arriba le preguntó a los que le entregaron, ¿qué acusación traen contra este hombre? Acá le dijo, ¿qué has hecho? Los que le entregaron dijeron, es un malhechor. Acá le pregunta al mismo Cristo, ¿qué has hecho? Respondiendo Jesús, le dijo de esta manera, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Quiere decir que Jesús con esto respondió a la pregunta primera. Cuando le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? A esta pregunta, que la voy a cambiar a color verde, la cambié a color rosado. Bueno, dejémosla así. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice acá, mi reino no es de este mundo. Quiere decir, si es rey, dice no de este mundo, pero él añade, mi reino quiere decir, si es rey. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No está diciendo precisamente rey de los judíos, pero sí tiene un reino y sí es un rey. Pero no responde a la pregunta, ¿qué has hecho? Respondió a la primera, ¿eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo, o sea, sí soy un rey, pero al parecer señala, no de estos judíos. 37. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Vuelve y pregunta, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y qué dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? Y terminó la conversación. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, o sea, ya dijo a Jesús, salió y le dijo a los judíos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, me voy acá al chat con ustedes. Díganme, mis hermanos, ¿qué es la verdad? ¿Qué nos dice este texto acerca de la verdad? Entre tanto, leo comentarios acá. ¿Este comentario relativizó la verdad? Sí, el inicio del relativismo occidental es Protágoras. Protágoras es el padre del relativismo y es el padre del utilitarismo también. Desde ahí inició, y no solo ese comentario, es toda la filosofía de Protágoras y de otros sofistas que negaron la verdad, negaron la existencia de Dios y por lo tanto negaron la existencia objetiva de lo bueno y lo malo. Lo desembocaron en lo que tú creas que es bueno o malo o lo que la mayoría creamos. Acá dicen las respuestas siguen aumentando. Hicimos con 254, ahora ya van 256. Dijo, oh, llenaron dos más. Milena, ¿cómo se le explica a una persona que cree profundamente en su corazón en algo erróneo, que está equivocado? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, Jenny, o sea, no te afanes que seguro vamos a tener que hablar acerca de eso. Todavía no llegamos allá, o sea, no me salgo del tema, pero lo vamos a hablar. Cristo es la verdad, Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Tenemos la primera respuesta acá. Fíjense, Él vino a dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Dice, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, claro. La oveja oye la voz de su pastor. Hay una inferencia de que Él es la verdad, que ha venido a dar testimonio de sí mismo y que, por lo tanto, el que oye su voz pertenece a la verdad. Bueno, ahí tenemos una opción, correcto. A ver, nuestro hermano Rafael dice, Pilato buscaba una verdad relativa frente a la acusación de los principales de los judíos. No estaba interesado en la verdad absoluta, lo cual es Jesús, a quien tenía frente a sí. La verdad divinamente revelada consta de la palabra de Dios y del Señor Jesús, que la revela y personifica. Muy bien, mi hermano Rafa, eso nos adelantó mucho trabajo, gracias. Ahí tenemos, es curioso, ¿no? Que Pilato esté frente a la verdad
pregunte qué es la verdad y se vaya sin conocer a la verdad. Terrible, ¿cierto? Escuchen, no estamos hablando de que Jesús únicamente hablara la verdad, es que Jesús es la verdad, Él es la verdad. Y está frente a Pilato, y Pilato pregunta qué es la verdad, teniéndola en sus propios ojos, y da la espalda. Él mismo da la espalda, habiendo dicho esto, salió, le dio la espalda a la verdad. Bien, ahí tenemos, gracias, hermana Marcela, también nos dice, Cristo es la verdad. Bueno, si ya citamos otros textos, ¿no? Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero sin embargo nos toca aclarar qué es la verdad, porque decimos, Cristo es la verdad, bueno, ¿y qué es la verdad? Jesús es la verdad. Entonces decimos, ¿y qué es la verdad? Seguimos con la inquietud. Dios es la verdad, dice la hermana Ángela Marcela Velandia. Samuel Gutiérrez dice, la verdad corresponde a los hechos, lo que pasó realmente. Él hizo la tarea conmigo. Ya hablamos de eso. Cuando abro mis ojos veo la verdad, la creación de Dios. Bien. Aunque la tarea decía de acuerdo al texto, ¿no? De acuerdo al texto. Espérenme, miro la hora que no se nos vaya a pasar. Uy, sí, se nos va a acabar el tiempo. Efraín dice, Pilato refleja la ceguera espiritual del hombre. Así es, mi hermano Efraín. Pilato refleja la ceguera espiritual del hombre. Puede tener la verdad frente a sus ojos y no logra verla. Frente a la gran verdad que es Jesucristo, a través de su palabra escrita en las Santas Escrituras. Gracias, mi hermano. Sí, por más que mostremos a las personas la verdad, las personas no quieren. Dicen amar la verdad, pero cuando les mostramos la verdad y se confrontan con la verdad, salen corriendo, le dan la espalda como Pilato. Mónica nos dice, la verdad es la voluntad del Padre. Bueno, estas cosas no son erradas, pero hay algo que quiero que veamos acá y es importante. Aclaremos el concepto de verdad. La verdad corresponde a los hechos, a lo que ocurre, o corresponde al objeto. Esa es la definición de verdad. Teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, la voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. No, esa respuesta está sobradísima, mi pastor. Gracias. Ahora, fíjense que acabo de decir de que la verdad corresponde o con algo o con alguien. Corresponde, o sea, corresponde con los hechos o con lo que ha ocurrido o corresponde con lo que se ha dicho. Eso es la verdad. Juana Ruiz dice, la verdad es algo confirmado. Bueno, a veces la verdad no ha sido confirmada y sin embargo sigue siendo la verdad. Por ejemplo, podríamos decir que antes de que se descubriera la gravedad, igual las cosas caían al piso, aunque no lo entendiéramos. Y antes de que se afirmara el heliocentrismo, se creía de que la Tierra era el centro del planeta y con todo igual, aunque no lo fuera, el sistema seguía funcionando a su manera, ¿no? Entonces, aunque a veces no lo confirmemos, no quiere decir de que no sea la verdad, pero la ciencia contemporánea busca verdades verificadas, ¿no? Lo que verifica es lo que cree como verdadero. Bien, vamos a mirar algo antes de cerrar el día de hoy que está en el mismo texto y que quiero que vean, de acuerdo a lo que el pastor John y Samuel nos dicen acá, la verdad corresponde a los hechos o la verdad es aquello que es consistente o corresponde con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. Escuchen ahora el texto, miremos el texto de Juan. Tal vez algunas cosas que no notaron. Le dijo, ¿eres tú rey? Y dice, yo para esto he nacido. ¿Para qué nació? Para ser rey. Esa es la verdad. Jesús es el rey. El texto me dice de que Jesús es el rey. Esa es una verdad en el texto. Para esto he nacido. Para ser el rey. O sea, él había venido a establecer el reino. Para esto he nacido. ¿Para qué había venido al mundo? Uno, para ser el rey, pero añade, para dar testimonio a la verdad. Testimonio a la verdad. O sea, él venía a testificar acerca de la verdad. Pero este hombre no comprende
lo que le dice y él pregunta qué es la verdad. Y esta pregunta, con su respectiva respuesta, va a señalar lo inconsistente que son todos aquellos que niegan la verdad. Dijimos que la verdad es lo que corresponde con los hechos, ¿no? ¿Para qué nació Cristo? Para ser rey. Eso correspondía con el propósito de su nacimiento. Para venir y tomar el trono de David. Y para venir y dar testimonio del evangelio. Pero aunque Pilato no lo entiende y pregunta qué es la verdad, Pilato mismo va a responder su pregunta. Escuchen. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, aquí está la verdad, yo no hallo en él ningún delito. Qué curioso. Él mismo respondiendo su pregunta. Uno que no cree en la verdad, sin embargo, afirma que Cristo no ha cometido ningún delito. Esto es verdad. Esto corresponde con los hechos. Jesús no cometió ningún delito, eso era la verdad. Él no era ningún malhechor como le entregaron acá, como le entregaron estos judíos diciendo, él es un malhechor, por eso debe morir. El mismo Pilato dice, yo no hallo en él ningún delito. Y aquel que es un escéptico que no cree en la verdad, acaba de afirmar de su propia boca una verdad, algo que corresponde con la realidad o con los hechos. Eso es la verdad, escuchen, la verdad es lo que corresponde con los hechos o con la realidad. Lo que corresponde con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es realidad, ocurrió, Dios la dio. Corresponde con el carácter de Dios, lo que Dios quiso revelar a los hombres. La verdad corresponde con la realidad. Y acá tenemos a Jesús, que en realidad no cometió ningún delito, pero fue acusado como si fuera un delincuente. El mismo Pilato va a decir, yo no hallo en él ningún delito. No cree en la verdad, pero de su propia boca salen verdades como estas. Esto muestra dos cosas, cerramos así. Uno, el que dice que no cree en la verdad se contradice todo el tiempo. Al decir la verdad no existe, ¿qué está diciendo? Está afirmando una verdad. Debiera yo preguntarle lo que acabas de decir, ¿es una verdad? Si me dice sí, se acaba de contradecir. Si me dice no, me acaba de hallar la razón. Los escépticos son inconsecuentes, ni siquiera se dan cuenta todo el tiempo, se están contradiciendo. La verdad corresponde a los hechos. El mismo Pilato se refutó a sí mismo. ¿Qué es la verdad? O sea, yo no creo en la verdad, pero luego sale y dice una verdad. Este hombre no es un delincuente, él no ha cometido ningún delito, yo no hallo nada malo en él. Cuando miramos el contexto, hoy ya no alcanzamos los otros textos de los evangelios, se van a dar cuenta que el mismo Pilato dice que ese hombre es justo. Esa es la verdad. La verdad corresponde con la justicia. Esa es la verdad. Acá vayan a decir ellos, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte. Él le dice al pueblo, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Él mismo lo vuelve y lo afirma. Fíjense, el rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y se añade, Barrabás era ladrón. Contrasten esto, ningún delito en Cristo, pero Barrabás sí era ladrón. Pero el justo fue entregado como un delincuente y el delincuente fue librado como si fuera justo. Un señalamiento incluso de la justificación. Nosotros podemos ser ese Barrabás, ladrones, adúlteros y pecadores malos, pero Dios nos reemplazó. Fuimos dejados libres como Barrabás, y la verdad es que ese hombre no era un justo, sino un delincuente, pero así como Barrabás fuimos dejados libres, en cambio, el que no había cometido ningún delito, que esa es la verdad, él fue entregado como un pecador. Miren este contraste acá, tan maravilloso. Ahí encontramos hoy una primera definición de la verdad. No alcanzamos a avanzar más. Tenemos tal vez una pregunta acá. Yo creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, ya son las 16. Voy a leerla.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La vamos a compartir más adelante. Pastor, soy David. David, saludos. Me alegra que estés escuchando. Hermana Jacqueline, hermano Wilson también. Dice, es increíble que según este texto, el velo de la verdad relativa estaba con los judíos. Ellos mismos llevan a opacar la verdad frente a la cultura grecorromana que tiende a ser la simiente de la verdad relativa según Protágoras. Lo mismo que está sucediendo hoy en día con la religión católica apostólica romana, verdades relativas de Dios. Y cuando hablamos verdades relativas, en realidad no estamos hablando de verdades. La verdad es absoluta. Es o no es. Las cosas corresponden con los hechos. Todo aquel que dice no creer en la verdad, estoy seguro que no quiere que tomen sus palabras y las pronuncien de otra manera y digan usted dijo cuando no ha dicho. Creo que todo aquel que no cree en la verdad no quiere pensar de que en el banco su cuenta de ahorros se le desaparezca un cero y le van a decir que eso es lo mismo, que esa no es la verdad. El que dice que no cree en la verdad es un hipócrita y es un mentiroso. Se contradice a sí mismo. La verdad sí existe y la verdad siempre corresponde con los hechos. Vamos a profundizar más con esto, pero cerremos pensando en estas cosas. La verdad estaba frente a los ojos de Pilato. La verdad está frente a los ojos de muchos de nosotros. Pero muchos, como Pilato, dan la espalda a la verdad. Aunque reconocen de que Cristo fue justo, de que Cristo murió y resucitó, porque no hay manera de refutar eso ni históricamente siquiera, con todo, con todas las evidencias que puedan hablar, ni siquiera creen, dan la espalda a la verdad. Ahora nosotros fuimos librados como Barrabás. Nosotros sabemos cuál es la verdad, que nosotros sí éramos culpables. Cada uno sabe de que ha pecado. Pero aquel que creyó en Cristo fue librado como Barrabás de la muerte, fue reemplazado por Cristo, uno que sí es justo, y hoy podemos reconocer de que nuestra salvación depende de la justicia y la verdad de Cristo. No alcanzamos a avanzar más, mis hermanos, pero vamos a tener más tiempo para continuar. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Cuántas cosas en realidad podemos ver en estos textos de la Escritura. Y cuán triste me pone, Señor, ver este mundo, cómo se desmorona cada vez más en la ignorancia, en la oscuridad, en el pecado, en la inmoralidad, cómo de manera reiterada se niega la verdad, de manera hipócrita se niega la verdad, cuando la tenemos frente a nuestros ojos. Señor, guarda a tu iglesia de pensar de que la verdad es relativa y entrar en el movimiento de corrientes de pensamiento actual y dejar tu palabra a un lado. Permítenos continuar profundizando en este tema de la verdad, poder ver qué es la verdad en las Escrituras. Tenemos todavía mucho que tratar, Padre. Te ruego que abras el entendimiento de tu pueblo y que nos muevas, Señor, a pensar que como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, como pueblo, que por lo tanto mi vida y a donde yo vaya, la verdad del Evangelio es exhibida con mi propia vida. Que lo hagamos, Señor, bien, para tu gloria. Te lo rogamos hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén.